Si sos dueño o dueña de un negocio de servicios y me estás escuchando en el mes de junio de 2025, te invito a quedarte hasta el final de este episodio porque voy a tener una invitación especial para desbloquear nuevas ideas para tener estrategias de ventas para la segunda mitad del año. Sin perder el tiempo, sin dar mil vueltas, sin estar horas haciendo contenido. Quédate hasta el final. Pero vamos con el episodio de hoy primero. Para quienes me escucharon hablar de diseño humano alguna vez o escucharon ese podcast que tengo también con una experta de diseño humano, van a identificar muy rápido mi tipo de diseño. Soy una persona a la que le gusta crear, comenzar proyectos y planificarlos. Soy muy constante en mi vida, pero tengo momentos en los que mis ciclos de energía no dan para más, momentos donde necesito como recargar y meterme para adentro. Soy muy social, pero tengo batería para ello, como todos. Creo que tenemos como una cantidad de batería para eso y hay momentos donde necesitamos desaparecer del plano networking, reuniones, eventos y demás. Se me ocurren muchas ideas y aprendí a guardarlas, dejarlas reposar y luego accionar. Pero es verdad que a veces me cuesta elevar la energía para seguirlas. Y aprender todo esto que te estoy contando hace la diferencia y marcó la diferencia muy notoriamente en mi emprender. En el episodio de hoy quiero hablarte sobre reflexiones de justamente cómo se llama este podcast, Crear y Emprender. Si no me conoces, mi nombre es Julieta Pelicioli, soy creadora de este podcast, consultora de estrategia y productividad para dueños de negocios de servicios, donde los ayudo a saber identificar dónde hacer su foco, trazar un plan estratégico que los lleve a sus objetivos y que logren paz mental y disfrute en su emprender. En el episodio de hoy voy a tocar 3 puntos clave sobre estas reflexiones. El primer punto tiene que ver con lo que me motiva a hacer lo que hago. El principal motivo por el que siempre me gustó ayudar a otros a organizarse, a planificar, a tener claridad y a diseñar una rutina acorde a los objetivos que quieren alcanzar fue ese momento donde veo a las personas brillar en el día a día, como que se les ilumina la cara. Porque por fin tienen claridad sobre sus pasos, por fin disfrutan al completo de su rutina y no solamente de una hora. Y sobre todo también evitan el síndrome del domingo, ¿no? Esa sensación de va a comenzar la semana y el domingo es un horror, sobre todo el domingo a la noche. Por fin consiguen hacerse tiempo para lo que llevaban postergando y por fin ven avances en las ideas que plasmaron en papel o tenían en mente desde hace tiempo. Reconozco que durante mucho tiempo quise abarcar más de lo que podía abarcar y eso me llevaba constantemente a una frustración total y a no comprender por qué me pasaba esto. Porque en mi caso la organización siempre fue parte de mi vida y sabía que era buena en eso, entonces no podía como entender por qué los resultados no llegaban o si llegaban no los disfrutaba al completo. Esa sensación se fue en el momento que reconocí cuáles eran las prioridades a ejecutar y no abarcar todo por abarcar todo. En cuanto nos damos cuenta de que estamos procrastinando cosas que son importantes y sobre todo cuando no hacemos espacio para ver lo que venimos recorriendo, los logros alcanzados hasta este momento, claro, ahí en esa situación es donde nos frustramos. Pero si empezamos a bajar el ritmo, reconocer las prioridades y ver hacia atrás, créeme que todo toma otro tipo de perspectiva. Quiero darte como algunos puntos dentro de cada uno de estos 3 puntos claves sobre preguntas para que reflexiones conmigo también en este episodio. Entonces la pregunta a partir de este punto sería, ¿qué es lo que te motiva cada día a hacer lo que haces? ¿Por qué lo haces? ¿Seguís siendo quien eras al comienzo? ¿No lo seguís siendo pero sigue inspirándote lo que haces? ¿Qué te llena? Si te está llenando todo lo que estás haciendo cada día en tu emprender o si estás viviendo al contrario en automático porque algo ya te había funcionado y bueno, seguimos así. Para mí, como te decía antes, todo cobra sentido en el momento en el que veo a un emprendedor o emprendedora tomar ideas y ponerlas en acción, descubrir que podían tener una rutina más liviana, que disfrutan mientras logran objetivos, de esos objetivos más ambiciosos que tuvieron jamás. Y sobre todo ese momento de esplendor cuando se sienten en orden, se sienten en paz y saben que tienen un universo de posibilidades por desarrollar. Porque al final, una vez que ordenamos las prioridades y ponemos en práctica cada uno de esos pasos, empezamos a darnos cuenta de que tenemos un montón de recursos que antes pensábamos que no teníamos para ponernos en acción y ver esos logros. El segundo
punto clave que vengo a traerte hoy es qué hago cuando se me ocurre una idea. Y justo esta semana pasó esta misma situación. Se me ocurrió una idea, estaba con una amiga y colega con la que trabajo en ciertos proyectos y todo mi universo y mi ser manifestador, porque spoiler, en diseño humano soy manifestadora, para el quien no lo haya identificado, y también para quien no entienda de esto, recomiendo mucho ir a ver ese podcast donde se habla de diseño humano específicamente y cómo aprovechar esta herramienta como emprendedores. Ya tenía claro entonces y visualizaba la idea al completo, ¿no? Como con todo este diseño humano que tengo. Cuando viene una idea a mi cabeza, lo que me pasa es que tengo como una llama intensa que necesito sacar, porque si no me quema. Pero no me quema mal, sino como que me quema de una manera linda, donde puedo ver imágenes de ese proyecto desarrollado, de los pasos a hacer, como que veo todo un universo en eso. Y acá es donde tengo que poner un freno y empezar a pensar cuáles son los siguientes pasos. ¿Por qué? Porque lo que me pasaba antes era que idea que entraba a mi mente, idea que desarrollaba, y no era viable. Los pasos que realizo para poder ser realista, no ir por la vida abriendo caminos sin cerrarlos o sin ejecutarlos al completo, y saber en dónde invertir mi tiempo son, en este caso, te voy a contar con esta idea, los que realizo para poder ver con claridad si es viable o no y qué hacer en ese caso. Lo primero es ponerla en palabras, poner esa idea en palabras. Puede ser por escrito o puede ser hablado. A veces me mando audio por WhatsApp a un grupo que tengo conmigo misma para poder después volver a escucharlo y ver si es viable o estoy tirando ideas, flasheando al completo. El segundo paso vendría a ser algo así como una vez que tengo claro lo que quiero desarrollar o una parte de esa idea, es compartirlo con alguien de mucha confianza, sobre todo con alguien que quizás entienda la idea y el concepto porque está en un entorno donde también podría visualizarlo. En este caso, emprendedores con los que trabajo habitualmente, amigos con los que comparto este tipo de proyectos. Tiene que ser una persona de alta confianza, porque sé que me va a dar un buen feedback, sé que va a escucharme atentamente y tratar de visualizar lo que quiero contarle, y por eso es que tengo espacios diseñados para tener abierta esa línea de conversación, ese canal de conversación. Como por ejemplo tener un grupo de mastermind todas las semanas, como ver a ciertas personas en concreto una vez al mes, o estar en espacios como membresías y clubes donde sé que voy a encontrar personas que me pueden ayudar en diferentes desafíos y en distintas etapas. En este punto es clave saber con quién estamos compartiendo, porque según qué persona sea puede darnos un feedback erróneo, a medias, solo porque nos quiere o porque no quiere decirnos algo que pueda herir nuestros sentimientos o tirarnos abajo una idea porque nos ve con mucha ilusión. Hay personas que funcionan mejor, en este caso, para proyectos que son más locos. Hay personas que tienen una mirada muy realista de las situaciones, personas que pueden conocer en profundidad mi negocio, mi entorno, mis recursos, y otras que simplemente podrían hasta participar también de ciertos proyectos a las que le estamos abriendo esta idea. En este caso, en la idea que se me había ocurrido, era hacer un evento en concreto. Lo compartí en ese momento con esta amiga y colega con la que trabajo, que tenía enfrente mío, literalmente, para desarrollarlo con ella, porque se me había ocurrido para hacerlo con ella. Y ya tenía en mente también otras dos personas con quien desarrollarlo. Lo que necesitaba era saber, primero, que no era una locura; segundo, contar con ella; y tercero, si era el momento o no adecuado para desarrollarla. Por eso es que también lo compartí en ese momento. Por último, lo que hice en este caso, ya una vez hablado con esta persona y un poco filtrado ciertas cosas, fue accionar. Y acá es donde entra mi mayor aprendizaje como manifestadora: el compartir mis planes, el informar como estrategia y saber que no estoy sola en todos los proyectos y que puedo contar con otras personas que también me ayuden con esa energía de avance. Ahora, ¿qué pasa con el caso de que sea una idea que no voy a desarrollar ahora, que tengo claro que no la voy a desarrollar ahora, o ya pasé por estos filtros y al final no la voy a desarrollar? Las ideas que no implementamos se dice que pasan a otra persona, a otra mente, que buscan a alguien para que las accionen. Y en mi caso lo que hago es desarrollar al máximo detalle, porque en ese momento tengo la imagen completa en mi mente, entonces
las bajo por escrito o por audio, por donde lo pueda hacer, a un espacio en concreto. En mi caso es el jardín digital que tengo, mi sistema de organización, que lo tengo en Notion. Y la bajo con mucho detalle en ese momento porque sé que si voy a ver esa idea en un futuro, probablemente no tenga la misma visión. Porque cambié yo, porque cambió mi entorno, porque cambiaron mis prioridades y un montón de situaciones. El día que se me ocurrió esta idea que te estoy contando del evento, también estaba dándole forma a otra idea para dar apertura a las puertas del club Lagom, mi membresía para emprendedores, de una forma diferente. Acá hago un inciso y un paréntesis. La verdad es que me pasó que me cansé en este tiempo de abrir espacios gratuitos donde las personas participan, pero también muchas no se comprometen. Nunca me llegan al lugar donde se las invita, habiéndose inscrito, habiendo respondido preguntas y todo, o de repente no te dan feedback mínimo que uno espera también habiendo aportado valor en un espacio gratuito. Entonces estaba pensando en abrir este espacio de una forma diferente, para no procrastinarlo y sabiendo que es mi prioridad. Lo que hice fue marcarme la línea de tiempo que debía cumplir para desarrollarlo y 3 ideas claves de ese proyecto que necesitaba en concreto, ¿no? ¿Cuál era el objetivo? ¿Cómo quiero que sea ese entorno? Y qué mínimos tienen que tener. Pero ese día justamente se me ocurrió como la idea al completo. Es decir, si bien había sido un disparador el que había tenido de otro encuentro del club, terminé de darle forma ese día y lo que hice fue el mismo proceso que te acabo de contar. Desarrollé la idea al detalle, la compartí con alguien, como que di vueltas sobre la idea y filtrando cosas y me marqué los hitos que tenía que completar para que se pudiese desarrollar. Al día siguiente tenía 1 hora para hacer toda esta idea, implementarla. Me senté, lo hice y ya tiene forma y está lista para ser lanzada, que de hecho va a ser lanzada en este episodio de hoy. ¿Por qué así tan ágil? Porque más que nunca necesito aprovechar la energía del impulso. Y digo más que nunca por una serie de cuestiones personales que en algún momento contaré, pero en este momento no es el momento. Y sé que tengo la energía para hacerlo. Y no sé si al día siguiente o al otro voy a tenerla. Entonces es importante tenerlo bien pensado y mapeada las tareas que tengo que hacer. Como cierre de este otro punto que te estoy contando, de esta otra reflexión, la pregunta que se me ocurre en este caso para cuando se nos ocurre una idea es tener diseñado ese proceso por el cual se filtran tus ideas, se pulen como un diamante para que luego pueda ser más fácil accionar o simplemente queda en tu interior y en tu cabeza y va perdiendo fuerza con el correr de los días. Como que me interesa que hagas este proceso que acabo de contarte. Bueno, primero la detallo, después la comparto, después la guardo, después la filtro, dejo pasar un tiempo. Cada uno va a tener su proceso. Quizás puedes tomar una idea que haya sido parte de tu vida en este tiempo y puedas tomarla de ejemplo para ver cuál es el proceso que seguiste. Bien, el último punto a reflexionar del día de hoy es qué hago cuando no se me ocurre nada. Que este es un gran tema, ¿no? Porque a veces no tenemos la creatividad muy activa, es normal, nos pasa a todos. Y en este caso busco alternativas que abran mi cabeza y salgan de mi rutina virtual. En principio busco actividades que no tengan ningún tipo de conexión con estar conectada, valga la redundancia, salir de las pantallas, salir de las conexiones con personas que habitualmente hablo, para bajar esa carga cognitiva de que todo, entre muchas comillas, debería estar haciéndolo ahora o debería estar creándolo ahora y no se me ocurre nada. Entonces, como que salir un poco de esa presión constante que tenemos. Y, bueno, por ejemplo, me tomo varios días para dar paseos más largos, escuchar podcasts completamente diferentes en esos paseos y también escuchar la nada misma. Dejar tiempos muertos literalmente donde miro la ventana y la nada y no escucho nada, ni música, ni nada de nada, solamente me hago un café o un mate y estoy ahí. Y todo esto me ayuda a hacer un espacio en mi mente, ¿no? Como a habilitar ese respiro que necesita para poder crear nuevamente. Pero ¿qué pasa cuando estoy en esas situaciones donde necesito avanzar con una clase o con un cliente y no se me ocurre nada de nada? O cuando necesito
hacer un guión del podcast como el que estás escuchando hoy y al final del día no se me cayó ni una sola línea de idea. Acá hay varias cosas que podemos hacer. Te cuento un poco las que yo hago. Lo primero es esto de dar un paseo y conectar con la naturaleza o el deporte, que científicamente está comprobado que nos ayudan a bajar esa carga y también a conectarnos diferente. Lo segundo es tener una lista de personas con las cuales reunirme a hacer mastermind y brainstorming de ideas. Muchas veces lo que nosotros no vemos lo tenemos tan cerca que nos hace sentir que tenemos una pantalla enorme adelante, toda negra, sin poder ver nada, pero en realidad lo que necesitamos es que otras personas nos aporten como esa claridad y nos hagan como separarnos un poco de esa pantalla para ver con otra óptica. Esto lo hago, como te dije antes, después de bajar la carga y de hacer otras cosas que me conecten con hacer espacio. Lo importante, en este caso, cuando te aparecen nuevas ideas, es tener la rutina de hablar de ellas. Cuando estamos en un bloqueo, no se trata solamente de buscar y tirar de personas y de espacios cuando no tenemos ideas y cuando necesitamos con urgencia, sino tenemos que tratar de tener ese canal abierto, como te decía antes, para que se reduzcan las posibilidades de que puedan comprender, de que no puedan comprender del desafío. Es decir, personas con las que de repente conecto una vez cada 3 meses, probablemente le tenga que dar mucho contexto. En cambio, acá aparecen las membresías, los clubes, siempre fueron fundamentales para mi rutina más creativa, porque contaba con ellos siempre con un espacio que se repetía a lo largo de los meses, donde íbamos viendo avances y no necesitaban tanto contexto para comprender la situación. Bien, el tercer caso así para poder lograr encontrar la creatividad nuevamente para mí es otro recurso que siempre utilizo, que son los libros. Tengo varios libros ya leídos, subrayados, resaltados, que me ayudan a volver a orígenes de algunas ideas que ya estaban despiertas y que pueden recapitular otras o pueden abrir caminos creativos nuevos. Junto con ello lo que suelo hacer es escribir un montón para bajar pensamientos. Y me sirve mucho tanto libros propios que tengo resaltados como también meterme en una biblioteca, en una librería y abrir cualquier libro random y leer algo que me despierte un pensamiento nuevo. Por otro lado, la última idea que también te doy para poder despertar esa creatividad es la tecnología como aliada. En mi caso, este último tiempo sumé ChatGPT como una de las herramientas que más alimento de información para que me dé información e ideas alineadas con mi estilo, con mi negocio, con mis clientes y sus necesidades. Así que siempre es una buena opción preguntarle a las herramientas digitales, o sea, las que tenemos ahora mismo disponibles, para que tenga una serie de ideas que quizás no te hubiesen pasado por la cabeza jamás. Pero ¿qué es importante de esto? Lo que dije al principio, que tengan alimentación constante de información. Lo mismo con respecto a los espacios compartidos con otras personas. Necesitas tener una cierta constancia para no perderte en el círculo de explicar la idea o explicar el desafío que tenés o por qué necesitas esa idea y al final perder mucho tiempo. En este punto, entonces, en esta última reflexión, la pregunta clave sería, ¿cuál es tu kit creativo? Para poder obtener nuevas ideas en tu día a día, y te invito a que hagas una lista de recursos que ya te hayan funcionado y que pruebes algunos nuevos. Algunos van a funcionar más que otros. Yo con esto te di algunas ideas para poder desbloquear la creatividad, pero creo que siempre hay cosas nuevas para buscarle la vuelta, para buscar posibilidades y también puedes preguntarle a personas con las que trabajes constantemente o que te reúnas para ver qué tipos de kits tiene cada uno y que te pueda ayudar con nuevos para probar en tu rutina. Y en este caso, como te decía, en este episodio de hoy, el día de hoy te voy a invitar a un espacio especial que estoy abriendo el mes de junio 2025, final de junio, que es el Mystery Gin and Tonic. El Mystery Gin and Tonic nace del Mystery Coffee, que es un espacio de mastermind entre dueños de negocios de servicios que se hace en el Club Lagom, en la membresía, donde te acompaño a tener claridad, orden y estrategia en cada una de tus acciones diarias para poder lograr tus objetivos. Y lo que hice en este caso, en lugar de abrir solo el mastermind como tal, es darle una mirada de enfoque hacia un punto específico. En este caso vamos a hablar de desbloquear ideas nuevas para
crear estrategias de ventas diferentes para que puedas lograr tener claridad sobre nuevas formas de salir a vender tus servicios, para que puedas tener una segunda mitad de año con nuevos objetivos logrados, que vendas más que nunca y que también puedas ver las realidades que otras personas comparten de cómo obtienen nuevos clientes. Vas a tener conversaciones de valor con colegas que están en el mismo camino, un enfoque claro y realista para tus próximos pasos. La idea es que te lleves ese momento de conexión total, de disfrute, de networking, de inspiración, para que puedas llevarte acciones concretas a realizar a partir del día siguiente. Este espacio no se graba, será el día 26 de junio del 2025 a las 18 horas España, 13 horas Argentina por Zoom. Como te dije, no se va a grabar, pero vas a tener acceso a material exclusivo. Es decir, yo siempre grabo un podcast secreto para el club con las reflexiones de este espacio de Mastermind que tenemos todos los meses. Te vas a llevar esa grabación y además otras cosas que serán bonus para que también las tengas. Por 30 días el acceso a toda esa información de valor para que salgas a accionar con esas nuevas estrategias que te inspiraron dentro de este espacio. Es Gin and Tonic porque realmente se nos ocurrió dentro del club esto, no voy a mentirte, fue la idea que surgió dentro del club para hacerlo más distendido. Es un día jueves, para terminar el día con inspiración total, para desbloquear esas nuevas ideas sin perder el tiempo, sobre todo, para no dar vueltas en miles de contenidos a crear, en muchas propuestas nuevas a realizar. No, al contrario, que nos llevemos ideas concretas que ya le funcionaron a otras personas y quizás nuevas que te aporten otras personas hablando en la conversación para poder salir a vender lo que sea tu prioridad en la segunda mitad del año. Si querés ser parte, este encuentro tiene un valor de 8 euros, único pago, pero créeme que vale mucho más que esto. Esto es simbólico, solamente representa el compromiso de estar presente, de aportar valor, de tener un momento de final de día para vos, para tu negocio, para tu estrategia y también de risas y conexión con otros profesionales que seguramente te aporten muchísimo valor. Te vas a llevar también la lista de los profesionales que estén presentes, así que nada, vas a llevarte nuevas conexiones totalmente. Este espacio lo abro con el motivo de la apertura de puertas del club y justamente la invitación es a que después veas si el club es para vos y si ese espacio lo necesitas también en tu rutina para poder accionar en tu planificación estratégica, con orden, foco y mucha claridad y disfrutando de tu emprender todos los días. Eso fue todo por hoy. Este fue el episodio del día de la fecha. Me gustaría conocerte, saber qué te parece el podcast, que lo valores en las diferentes plataformas donde se encuentra, para saber que estás del otro lado y también si te dejo alguna reflexión para que te lleves de este episodio, de estos 20 minutos que llevo hablando y hablando. Nos vemos la próxima.